Los supervivientes de los campos aún recordamos a los hombres que iban a los barrancones a consolar a los demás, ofreciéndoles su único mendrugo de pan. Quizá no fueron muchos, pero esos pocos son una muestra irrefutable de que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la libertad humana. La libre elección de la acción personal ante las circunstancias, para elegir el propio camino. Y tras este denso fragmento, una vez más, bienvenidos a mi video. El hombre en busca de sentido es un libro escrito por el psiquiatra austriaco Viktor Frankl, publicado en Alemania tras finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1946. Aunque para que tengan una idea más clara del contexto del libro, podemos mencionar cuál fue el verdadero título de su primera edición: Un psicólogo en un campo de concentración. El libro pasó, casi de forma poética o irónica, por varias complicaciones en sus ventas al inicio, hasta que a inicios de los 60, al relato original, se le agrega un relato autobiográfico existencialista, sumado a las ya duras experiencias de nuestro compadre Bitoco. En ese instante, nace como tal la edición definitiva de El hombre en busca de sentido, adquiriendo ese título, y rápidamente comienza a ser considerada como una de las obras más influyentes del siglo XX. Creo que explicar el contexto histórico es prácticamente innecesario. Hablamos de la Alemania nazi y campos de concentración. Creo que todos los presentes tienen nociones de lo ocurrido en la época y del sufrimiento causado a diversas etnias, rondando casi los 11 millones de muertos en condiciones horribles y casi indescriptibles. Solo para que se hagan una idea con los números, eso es prácticamente la mitad de la población actual de Chile, o 3 veces la de Uruguay, solo para dimensionar un poco los números de los que estamos hablando. Antes de comenzar, quiero recomendar este libro. Creo que debería ser parte de cualquier biblioteca personal y, similar a casos como El Principito, El Corazón de las Tinieblas, Matar a un Ruiseñor o Fahrenheit 451, es una obra que creo que todos deberían leer al menos una vez durante su vida. Como mis videos, claro está. Dejando en claro el nivel de importancia que le doy a este libro, comencemos. La obra nos narra la llegada, la vida y la posterior liberación de Viktor Frankl en el reconocido campo de concentración de Auschwitz, hablando desde lo humano, del sufrimiento cotidiano, desde los pensamientos del día a día, de la desesperanza, de la supervivencia, y de cómo todo esto afectaba a la psique humana de forma irremediable, siempre esforzándose por mostrar un punto de vista tan objetivo como fuese posible para aportar a los conocimientos científicos. Una tarea titánica, a decir verdad, porque el dolor que produjo esta situación en gente inocente es simplemente indescriptible e inasimilable para las personas comunes. Tal como dijimos, lo primero que se nos cuenta es la llegada al campo de concentración. 15 días y 15 noches hacinados en vagones de tren hasta leer el fatídico letrero que indicaba el lugar donde eran llevados, donde previo a relatar las primeras selecciones nos recalca cómo las SS no eran el único enemigo para los presos, sino también los denominados capos, presos con beneficios, los favoritos, los veteranos, quienes irónicamente parecían ser incluso más crueles que los propios soldados. En general, lograban sobrevivir solo aquellos prisioneros que, endurecidos tras años de deambular por distintos campos, habían perdido todos los escrúpulos en su lucha por la supervivencia, y para salvarse recurrían a cualquier medio, honrado o deshonroso, sirviéndose incluso de la fuerza bruta, el robo o la traición a sus amigos. Los escasos afortunados que sobrevivimos, gracias a una concatenación de casualidades o milagros, llámese como quiera, estamos convencidos de que los mejores no regresaron. Este fragmento en particular fue el primero que me hizo ruido en un inicio, no solo por la sinceridad de las palabras al reconocer que no había forma en que se pudiese mantener digno y sobrevivir ante tal infierno, sino porque implícitamente pareciera que el autor deja entrever su propia culpa, el denominado síndrome del sobreviviente, que nos muestra atisbos de remordimiento o culpa al sobrevivir sabiendo que otros no lo han hecho. Tal como dice, los mejores, las mejores personas, no regresaron. Volviendo al libro, al llegar al campo, Víctor nos explica un fenómeno que ocurre cuando el humano se siente a puertas de la muerte. Ilusión de indulto, le hace llamar. Una idea que desarrollan los condenados a muerte antes de su ejecución, concibiendo una esperanza sin fundamento alguno de que van a ser perdonados en el último minuto, o en este caso, salvados, liberados. Como si algo estuviese esperando a esa instancia final para rescatarlos. Esa es la ilusión que comenzaban a sentir y les permitía mantenerse estables, al menos inicialmente, porque más adelante veremos cómo todas esas técnicas iniciales autoimpuestas por la mente lentamente van transformándose en soluciones tan drásticas como la situación misma. En la primera selección, donde se definía la vida o la muerte, el llamado juego del dedo, pues se separaba en dos filas a los reclusos. Murieron casi el 90% de los presos que llegaron junto a nuestro narrador, situación que no asimilaron hasta ver el humo de los hornos perderse en el gris cielo de Auschwitz. Sobrevivir significó perder sus pertenencias, su ropa, su cabello, a todos los presos, volviéndose prácticamente indiferenciables a simple vista, despojándolos de sus nombres, volviéndolos sus números, reemplazables, sin valor, desechables. En tal estado, Víctor menciona cómo de a poco empezó a reinar un extraño sentido del humor y por sobre todo, afloró la curiosidad, casi de forma infantil.
Estaban ansiosos por saber qué iba a suceder y qué consecuencias tendría, incluso en las cosas mínimas. Por ejemplo, en el libro se menciona cómo estar de pie en la intemperie, con el frío del final del otoño, completamente desnudos y mojados por el agua de la ducha. No podían evitar cuestionarse en cómo les afectaría, pero esa curiosidad acabó en sorpresa al notar que no se habían resfriado. Puede sonar absurdo dicho así de simple, teniendo en cuenta la situación, pero hablamos de gente en condiciones extremas y con la soga al cuello cada instante del día. Ver cómo buscaban distracciones en lo más mínimo es esperanzador de a su manera, a la vez que produce una sensación inevitable de pena y desolación. Poco después, cuando en el libro se nos cuenta cómo 9 personas dormían en 2 metros cuadrados, se menciona la frase de Fyodor Dostoyevsky: un ser que se acostumbra a todo. Tal parece la mejor definición que puedo hacer del hombre. Y Víctor responde que sí, el hombre puede acostumbrarse a todo, pero no pregunten cómo lo hace. Nadie podía tener la certeza de ser parte del remoto porcentaje de hombres que sobrevivirían a las sucesivas selecciones. De ahí que en la primera fase de shock, el recluso de Auschwitz perdía el miedo a la muerte. Pasados los primeros días ya se observaban las cámaras de gas con un olor atenuado. A fin de cuentas, le ahorraban a uno la decisión de suicidarse. Con esto se termina de esclarecer cómo fue este primer impacto de los reclusos en el campo, cómo la esperanza fue mermada de golpe, cómo todos asumieron su muerte, cómo no parecían tener oportunidad, pero aún así estaban dispuestos a ensuciarse las manos por sobrevivir, a ignorar su propio dolor y el ajeno por mantenerse vivos, porque al ver a los capos sabían que podían aspirar a algo, aunque fueran solo un puñado de esos centenares de reclusos. Hablando ahora de la vida durante el confinamiento, hay que recalcar que inevitablemente los reclusos fueron perdiendo la sensibilidad con el tiempo, perdiendo el respeto mínimo por los muertos, robando sus pertenencias cuando los cuerpos aún seguían calientes, aprovechando sus sobras de comida si les quedaban. Eso se volvió su cotidianidad, y es que tampoco había otra forma de soportar dicha carga. La moral, la ética y la empatía inevitablemente lo haría perder la razón. Un suceso que quizá puede ser menor, pero que quiero mencionar, es cuando Víctor nos narra con lo que soñaban los reclusos, siendo principalmente sueños relacionados a las pertenencias, la comida, un baño caliente, y lo deprimente que era despertar y notar la realidad, y cómo en ese instante no sabe determinar si esas fantasías le hacían mejor o peor realmente. Pero lo importante que les quería comentar de todo esto es como un día uno de sus compañeros comenzó a gritar por una pesadilla, pero al momento de intentar despertarlo, detuvo su mano, sabiendo que no existía pesadilla peor que despertar y vivir su realidad, prefiriendo así dejarlo dormir. Creo que esto se explica completamente solo. Pese a las precarias condiciones físicas y mentales y la tensión inherente del campo de concentración, podía cultivarse una profunda vida espiritual. Y lo sé, es muy difícil de creer, pero pese a que las personas de mayor sensibilidad, acostumbrados a una activa vida intelectual, posiblemente sufrieron muchísimo, pues solían tener los cuerpos más frágiles, el daño infligido a su ser interior era mucho menor, al ser capaces de abstraerse del terrible entorno. Solo así se podía explicar la paradoja de que los menos fornidos soportaran mejor la vida en el campo de concentración que los más fuertes físicamente. Y en esto en particular recae gran parte del mensaje del libro, es su interior, ese pensamiento propio, el análisis, el autoconocimiento, cómo esto sirve de algo ante una situación tan horrible. Es en ese momento que Víctor comienza a contarnos cómo en los momentos más duros solo pensaba en su mujer, en su amado, cómo esto le daba fuerza para seguir. El amor es la meta y más alta a la que puede aspirar un hombre, comprendiendo que un hombre despojado de todo aún puede conocer la felicidad, aunque sea por instantes, si contempla a un ser amado. Tras un arduo día de trabajo se le cruzó por la mente una idea aterradora. Ni siquiera sé si está viva, pero en ese contexto, en ese momento, para Víctor su mera existencia en su recuerdo era suficiente. El haberla amado, que haya pasado por su vida le daba fuerzas, su sola ilusión, el alucinar con conversaciones, el escuchar su voz en su mente, era suficiente. Llegó a un punto de desolación y desesperanza que incluso si ella seguía viva o no, parecía carecer de real importancia, porque su imagen mental de ella ya era suficientemente fuerte para alentarlo a sobrevivir. No sentía necesidad de comprobarlo, nada afectaba a la fuerza de mi amor, a mis pensamientos y a la imagen de mi amado. Y de hecho, posteriormente se menciona como el simple hecho de sobrevivir para él le quitaba un peso a su amada si ella llegaba a sobrevivir, porque no tendría que llorar su pérdida. Continuando, tras un tiempo, le surge la oportunidad de ser voluntario como médico, lo que le salvó la vida en su momento y le permitió partir del campo poco después, dejando atrás una situación de canibalismo de la que se enteró años más tarde. Así sucede en varias situaciones donde logra sobrevivir por mera casualidad, aunque no quiero detenerme tanto en ellas, porque el siguiente punto del libro es realmente el más importante para mí a decir verdad, y por el que quise tocar este libro en particular: la libertad.
Las características en las que se encuentra un prisionero en el campo de concentración podrían dejar a la interpretación que un hombre está inevitablemente determinado por su entorno. Pero, ¿y la libertad humana? ¿No hay acaso libertad en nuestra conducta frente al entorno, a las circunstancias, al mundo, a la vida misma? ¿Carece el hombre acaso en tales circunstancias de su capacidad de elección si se limita a su actuar? Incluso allí, con todo perdido, desolados, abandonados, desemperanzados, y con la muerte susurrando en sus nucas, aún se consideraban libres. Y retomo la frase del inicio. Los supervivientes de los campos aún recordamos a los hombres que iban a los barrancones a consolar a los demás, ofreciéndoles su único mendrugo de pan. Quizá no fueron muchos, pero esos pocos son una muestra irrefutable de que el hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la libertad humana, la libre elección de la acción personal ante las circunstancias, para elegir el propio camino. Y situaciones que lo obligaran a elegir sobraban, a cada hora, cada minuto, brindaba la oportunidad de tomar una decisión, y precisamente esa libertad interior, que nadie puede arrebatar, confiere a la vida responsabilidad y sentido. Mientras que la mayoría se preguntaba si sobreviviría, a nuestro narrador lo atormentaba otro cuestionamiento. ¿Todas esas muertes tienen algún sentido? Pues de no ser así, tampoco tendría sentido sobrevivir. Una vida que solo se reduzca a salvar su perecer no merecía ser vivida. La forma en que un hombre acepta su destino y su sufrimiento dota en sí misma a la vida de sentido. En esas pequeñas instancias es cuando las decisiones de un hombre determinan si es o no digno de aquellos sufrimientos. Y Víctor nos recalca que no habla de ilusiones o utopías, pues aunque dentro de los prisioneros pocos lograran mantener la cordura y la fortaleza, solo bastaba con que uno lo hiciera para demostrar que la libertad y voluntad interna de un hombre es capaz de desafiar a un destino adverso. Y no solo en el campo de concentración, cualquier persona en cualquier momento de su vida tendrá la oportunidad de convertir un estado de profundo sufrimiento en una hazaña interior. Por otro lado, se nos recalca cómo la fe en el futuro era aquello que los mantenía vivos en su mayoría, y cómo quienes perdían dicha fe estaban ya condenados, pues al quebrarse la esperanza, el prisionero era aniquilado física y mentalmente. Para ejemplificar más esto, nos cuenta la historia de cómo uno de sus amigos soñó con que serían liberados el 30 de marzo del 1945. Y se ilusionó con esto, seguro, estaba seguro, rebosante de esperanza. Pero las noticias sobre la guerra seguían siendo poco optimistas y si sacan los cálculos saben que en esa fecha no terminó nada. Llegó el día 29 y su amigo cayó enfermo muy repentinamente. El 30 perdió el conocimiento y el 31 murió, perdiendo por completo su voluntad. Víctor concluye que la causa principal de la muerte de su amigo fue, en efecto, la profunda decepción que le causó no ser liberado el día que sus sueños le habían dicho. Esto también le hizo notar cómo la mortalidad aumentaba en la época de Navidad y Año Nuevo, pues una gran mayoría creía que podría pasar esas fechas con sus familias y mantenían su esperanza en ello. Tal como decía Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pobre del que no percibiera ya ningún sentido en su vida, ninguna meta, ninguna intencionalidad y por tanto ninguna finalidad para seguir viviendo. Ese estaba perdido. Aunque la respuesta típica de alguien ante estas últimas palabras de ánimo fuese un ya no espero nada de la vida. Y en su situación, ¿hay algún contraargumento contra esas palabras? Víctor nos dice cómo lo que se necesita en tal situación es un cambio radical de nuestra actitud frente a la vida. Debemos aprender nosotros mismos y enseñar a los demás en nuestra posición cómo no importa una mierda lo que esperemos de la vida, sino que debemos preguntarnos qué es lo que la vida espera de nosotros. Cuando alguien descubre que su destino es sufrir, este sufrimiento se vuelve un sentido, su única y particular tarea, y de una forma u otra, este destino le da un valor como persona, nos vuelve únicos e irrepetibles. Nadie puede ahorrarnos el sufrimiento o sufrir por nosotros. Es nuestra actitud frente al dolor donde reside la posibilidad de convertir las más nefastas situaciones en algo excepcional. Nuestro sentido abarca los amplios círculos de la vida y la muerte, de sufrir y de morir. Ahí se entabla nuestra lucha. Al respecto, nuestro narrador nos cuenta cómo tras descubrir esto, se rehusaron a aliviar las torturas en el campo, asumiendo el sufrimiento como una tarea a la que ya no querían dar la espalda. Tenían ante ellos una inmensidad de sufrimiento que soportar, pero debían enfrentarse a él, intentar reducir al mínimo el desfallecimiento y las lágrimas, pero sí sentir vergüenza por esta última, pues dan testimonio del sufrimiento del hombre y del valor de luchar contra este mismo sufrimiento. Quiero también destacar el breve análisis que hace sobre los guardias y los capos, antes de que hablemos de la liberación, y lo resumiré con una sola cita del libro textual. La historia nos brindó la oportunidad de conocer la naturaleza humana, quizá como ninguna otra generación. ¿Qué es, en realidad, el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es quien ha inventado las cámaras de gas, pero también el que ha entrado en ellas con paso firme, musitando una oración. Así,
Víctor distribuye las culpas, recordando que el opresor y el oprimido también fueron libres de decidir. Decidir torturar, decidir ser testigo o intentar aminorar el dolor ajeno, decidir si obedecer y trabajar, rebelarse o intentar huir. Incluso en esos casos, eran libres. Y con esto, damos paso a la última fase de la liberación. Dime, ¿has sentido hoy la alegría? Sinceramente no. Dicho con toda crudeza, habían perdido la capacidad de sentirse felices, algo más que deberían aprender. Hay que recordar también que una persona sometida durante tanto tiempo a una tensión psicológica tan tremenda sigue en peligro incluso después de la liberación, en especial si ésta se ha producido bruscamente. Ahora, al verse libres, se sentían con el derecho de usar la libertad sin sujetarse a ninguna norma, de instigar a la violencia, de producir injusticias. Para una sociedad normal y ajena a ellos, solo parecían haber pasado de oprimidos a opresores. Se necesitaba tiempo y paciencia para que estos hombres aceptaran la lisa y llana verdad de que nadie tiene derecho a hacer el mal, aunque hayan sufrido una atroz injusticia y un mismísimo infierno. Y me pregunto si hoy en día han logrado comprender eso. Anteriormente dijimos que se necesitaba infundir en los prisioneros ánimos para superar aquella drástica situación. Dijimos que eso se conseguía proponiéndole alguna meta alcanzable en el futuro. Era preciso recordarle que la vida seguía esperándolo, que un ser querido aguardaba su regreso con devoción. Pero ¿y después de la liberación? Algunos se encontraron con que nadie los estaba esperando. No esperaban encontrar felicidad. No era eso lo que les infundía valor y sentido a su sufrimiento, a su sacrificio y a su agonía. Pero eso no significa que estuvieran preparados para la infelicidad. Con el paso del tiempo y ya mirando hacia atrás, a los prisioneros se les hacía imposible comprender cómo habían soportado todo eso. Y del mismo modo que la liberación les había parecido un bello sueño, ahora sus vivencias volvían como lejanas pesadillas. Allí termina la narración del libro. Luego da paso a explicar fenómenos psiquiátricos y quiero comenzar a concluir leyendo exactamente lo último que el libro nos transmite. El ser humano no es un objeto más entre otros. Las cosas determinan unas a otras. Pero el hombre, en última instancia, es su propio determinante. Lo que alcanza a ser, considerando las limitaciones de su capacidad y entorno, tiene que construirlo él mismo. En los campos de concentración, en aquel laboratorio vivo, en aquel banco de pruebas, observamos y fuimos testigos de la actitud de nuestros compañeros. Mientras unos se comportaban como cerdos, otros lo hicieron como santos. El hombre goza de ambas posibilidades, de sus decisiones y no tanto de las condiciones. Depende de cuál de las dos sale a la luz. Nuestra generación es muy realista, pues, después de todo, hemos llegado a conocer al hombre en estado puro. El hombre es ese ser capaz de inventar las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas mismas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Chema irreal en los labios. Un análisis final creo que es prácticamente innecesario. Hemos detallado e intentado asimilar el denso contenido del libro en cada frase, en cada párrafo. Muchos leídos textuales, porque no hay mejor forma de transmitirlo que por la boca de este autor en particular. Pero si hay algo con lo que me gusta quedarme y que recae en lo hablado, es la relación entre la libertad y el título del libro. Porque no quiero hablar del sentido de la vida como tal, porque esto es una respuesta única y personal. Quiero hacer hincapié en la búsqueda de dicho sentido, porque eso es lo importante. Tener la voluntad de buscar este sentido ya es suficiente para mantenernos funcionales y con vida. Cada día respirando hace que las probabilidades de encontrar este sentido a la vida sea mayor a cero. Y eso ya es algo, porque todos podemos encontrar aquello que nos mueve. Ese trabajo soñado, esa persona soñada, la casa, un viaje, un logro. Lo que sea que nos dé sentido. Si aún no lo tienen, buscarlo ya es algo. Ya es un paso al frente. Y todos los viajes parten por uno. Ya para los que no tenemos nada por lo que vivir, esa búsqueda ya es más que suficiente para levantarnos un día más. Y retomando lo que más me importa dejar de este libro y por lo que lo aprecio tanto, somos libres, incluso en la adversidad, ante las situaciones más horribles y quizás más ahí, cuando todo está perdido, cuando estamos limitados a únicamente nuestros pensamientos. Quizá ahí es el momento en que somos más libres, cuando recordamos que no tenemos control de las cosas, pero nuestra postura siempre será una decisión, y esa decisión nos vuelve responsables. Y ser responsables, si bien nos hace culpables de nuestros errores, es verdad, también nos hace merecedores de nuestros logros, grandes y pequeños, y por sobre todo, merecedores de felicidad. Eso es todo por hoy. Los dejo realmente invitados a que lean este libro alguna vez en su vida. Creo que es una lectura realmente necesaria para cualquier persona y que nos entrega una visión única e irrepetible, tan única e irrepetible como nosotros mismos. Agradecería su like, su comentario y si gustan de suscribirse, tomen agüita y nos vemos en el próximo video. Ah, えっと、えー